¿Cómo están? Ya estamos de regreso, ¿eh? Vamos a hacer cierre de edición. El primero de la semana ya está Carmela Bárbaro en la mesa. ¿Cómo estás, Carmen? Bienvenida. Bien, muchas gracias. Buenas noches. Osvaldo Quiroga. ¿Cómo va? Cambió de lugar hoy ante la ausencia de Raúl Timerman. No está Muy Raúl, bien. me quedo acá sentado. Y tenemos varios temas, ¿eh? Así que empezamos con el primer informe. Nación me dolió porque se había armado algo muy bueno con las 20.000 personas que integran el banco. ¿Y por qué tuviste que renunciar? No renuncié, me rajaron. ¿Por qué te rajaron? El presidente Macri en su libro puso que yo era poco orgánico, ganábamos mucha plata, fue muy buen año, la plata es de los argentinos, me querían sacar la plata. De repente vos le decís a una persona tantas veces no, dice, bueno, sacámelo a esto. Claro. Y digamos, no miento, porque al año siguiente le sacaron las utilidades al banco. Muy interesante la forma en que lo dijo, ¿no? No sé si lo rajó o no lo rajó, lo que es cierto es que se querían quedar con la plata y se quedaron con buena parte del dinero del Banco Nación. La riqueza colectiva que tiene el Banco Nación, porque es de todos los argentinos, era en diciembre de 2019, cuando me tocó asumir a mí la presidencia, un poquito más de la mitad de lo que era en 2015 cuando asumió Melconian la presidencia. Pasaron, recordemos, Melconian y González Fraga por la presidencia del Banco Nación. Es decir, en el término de un mandato redujeron en términos reales, es decir, en valor constante de las monedas, el patrimonio del banco prácticamente a la mitad. Esos datos que está arrojando Eker son terribles, ¿no? Para pensarlo, entre el año 2015 y el año 2019 redujeron en un 45% el patrimonio del Banco Central. Desaparecieron empresas que tenía bajo su órbita también el Banco Central, además de hacerse de su fondo. Bueno, esta vez lo dice Melconian, ¿sí? No es que lo dice Eker, que está hoy ahí en el banco, ¿no? Lo dice Melconian, tranquilo. Y lo más interesante es que no tiene demasiada repercusión tampoco, ¿no? En el último mes de la gestión de Macri le dieron a Vicentín 18 préstamos, casi a razón de un préstamo por día. Noviembre para Vicentín casi que tuvo más préstamos que días. Exactamente, total. Que días hábiles seguro. 300 millones de dólares, que por supuesto no se iban a poder devolver, entre otras cosas. Los préstamos, 800 millones de dólares y más de 2.000 millones de pesos. Exactamente. Los préstamos para las grandes empresas tenían una tasa de interés del 30%. Para las pymes, el 80 o el 100%. Entonces, cuando se hicieron las marchas de Todos Somos Vicentín, bueno, todos somos estafadores del Estado, todos acompañamos a vaciar el Estado. Tendrían que poner eso para que hay un gran triunfo, ¿no? Ahí en la discusión por el debate, sí, cultural te diría. Claro. ¿Qué lleva a gente que ni siquiera pertenece al mismo círculo de quienes se beneficiaron de ese dinero que no sabemos todavía dónde está, ¿no? O podemos especular dónde está, pero no retornó nunca a donde debía. Digo, ¿qué lleva a un laburante a decir todos somos Vicentín y no creer que todos somos, por ejemplo, un banco que debiera estar al servicio justamente de cualquier argentino o argentina? Recordemos que en ese momento, estábamos hablando de Vicentín, en ese momento la mayoría de las pymes o la mayoría de los argentinos, vos ibas a sacar un crédito y no podías porque la tasa era exorbitante, pero los amigos del poder tenían este tipo de privilegios. Es que justamente yo creo que hay que entender para qué está este banco. No es un banco común, no es un banco que, si bien Melconian lo dice, esté hecho para ganar dinero, pero sí para tener dinero para prestarle al que lo necesita, al que produce, al que apuesta al futuro y no al que claramente ya no puede pagar. Es el banco que está bancarizando a las trabajadoras de casas particulares, que ayer se anunció este plan para acompañarlas, ¿no? Para que no pierdan sus trabajos y que sean registradas. Pero por otra parte, este mecanismo de tener el banco a disposición del Ejecutivo, Melconian, que es alguien acostumbrado, en mi opinión, a perseverar en el error, Melconian lo soportó en carne propia, porque lo llamaba todos los días Macri y él, según cuenta, decía no, porque el Banco Nación no tiene que depender directamente de los caprichos del que gobierna, ¿no es cierto? Claro. Bueno, no fue muy escandaloso. Habló sobre este tema también Claudio Lozano, y dice, en un canje de bono, el banco tenía un determinado bono que tenía un interés importante y se lo cambiaron por otro bono, perjudicándolo. Bueno, esos fueron 10 vicentines, como para que lo entendamos, ¿no? Es lo que dicen hoy quienes están al frente del banco y que ven
lo que vos estado de las decías, cuentas. ¿por qué gente que, como decía Jauretche, son propietarios de la tierra de una maceta, defienden a grandes terratenientes sin conocimiento Bueno, de pero ahí causa? me parece que hay que dar la batalla discursiva. Esto que yo te digo, bueno, ¿qué se informa? ¿Cómo se informa? ¿Cómo se transmite? ¿Para qué está el Banco Nación? ¿A quién le tiene que llegar esa plata? El Banco Nación es el que financia las tablets, las computadoras para la gente mayor, para los chicos. Digo, el objetivo de ese banco es fomentar que un país crezca, que las personas que tienen inquietudes y que realmente tienen un proyecto a futuro lo puedan hacer realidad. No financiar este tipo de empresas. Nadie reclama para sí algo que no sabe que tiene, ¿no? Claro. Me parece que el tema de la comunicación, el tema de la información sigue siendo muy importante, pero desnuda también lo que pasó con ese banco. Bueno, justamente estos dos modelos de país que están en pulseada, porque dice Melconian, hasta donde yo estuve nos iba bastante bien, pero bueno, me pidieron plata varias veces, querían sacarnos la plata, dije muchas veces que no, me fueron. Pero él también debería explicar... En crisis, ahí redondeo, Carmen, y te doy la palabra, en crisis a los bancos les fue muy bien. Sí. Y al Banco Nación le estaba yendo muy bien, pero hubo una decisión política de vaciar al banco. ¿Y quiénes ganaron? El resto de los bancos. También es una medida que se toma en favor del resto de los bancos privados, ¿no? Creo que debería explicar, una vez que he hecho estas declaraciones en televisión, como cualquier funcionario público, a dónde dice que él que llevaron esa plata que se llevaron del banco. Digo, me parece que cada uno tiene que empezar a hacerse cargo del rol que ocupa. Si él vio, si sabe para dónde iba esa plata, qué era lo que le estaban pidiendo, tiene la obligación de contarlo. Bueno, para Vicentín seguro. Digo, para grandes empresas iba ese dinero. El problema está que cuando lo reemplaza, el que lo reemplaza te dice claramente lo contrario de lo que estamos hablando, de lo que debería ser el Banco Central. Te dice, bueno, los pobres no tienen por qué tener computadora, los pobres no tienen por qué tener celular, los pobres no tienen por qué tener nada. Sí, yo creo que es más perverso, porque no lo dicen trabajar así. para No, cuatro gatos discúlpame, locos. no lo dicen así. Sí. Lo que dicen es, va a derramar. Le vamos a dar a los que tienen mucho, porque cuando a los que tienen mucho se les derrame el dinero, les va a caer a los que no tienen nada. Pero es más perverso, porque sería más frontal. Y ahí bueno, la teoría del derrame, bueno, ya sabemos que no nadie derrama más que discutiría miseria, ¿no? si te dicen, yo creo que está mal que un trabajador, o que un pobre, como decís vos, pero de un trabajador, una persona de clase media, o un jubilado, tenga una computadora, tenga una tablet, o se puede ir de vacaciones. Pero Felicita, perdón, Carmelo, lo dijeron. A mí me parece que con la teoría del derrame encubrieron este tipo de políticas de la idea de que si vos le das mucho a alguien que tiene mucha plata, se le empieza como a caer, a derramar de los bolsillos y la agarran los que están abajo. Es la teoría más perversa que existe. Es la teoría de que al rico se le cae el alpiste para las gallinas. Es terrible esa teoría, es lo más siniestro. No solo que es se puede terrible encontrar. Conceptualmente, no sucedió nunca. No se ha comprobado que cuando vos le das mucha plata a una empresa concentrada, a alguna industria concentrada, eso derrame sobre los trabajadores. Bueno, en ese momento los trabajadores del banco, hay que decirlo, lo denunciaban, ¿eh? Lo que pasa que, claro, este tema no ocupaba las grandes planas de los diarios, ni se veía en los grandes medios de comunicación, pero denunciaban que estaban haciéndose del dinero del Banco Nación para financiar el déficit del gobierno de Mauricio Macri. Claro. Hay información al respecto. Que crecía todos los días el déficit. Para quien quisiera verla, en ese momento estaba la información accesible. Bueno, nos sorprende ahora un Carlos Melconian porque por quién lo dice, por eso sorprende. Sí, habría que ver por qué lo dice en este momento también, porque Melconian ha acompañado gobiernos que no precisamente tenían un pensamiento social, me parece, ¿no? No, pero lo dice. Yo creo que no es menor que lo diga él, que lo diga donde lo dijo, en una entrevista en un mano a mano con Juanita, que me parece que todos sabemos. ¿Quién es Juanita? Juana Viale. La entrevista era Juana Viale, la nieta de Mirta. Ah, no sabía. Bueno, alguna repregunta también hubiera estado bien. Pero hablando de escándalos que no fueron, escándalos que no son, repreguntas que no se hacen, hoy publicó un tuit la vicepresidenta. En realidad creo que son dos los tuits que publicó haciéndose eco de una información que también motivó denuncias. Todos sabemos del blanqueo de Gianfranco, del hermano de Mauricio Macri. Lo que no sabíamos era del blanqueo de la mamá de Mauricio Macri. Vamos al tuit y nos quedamos con este tema. En el año 2016, publica Cristina Kirchner, publiqué una carta. No es mi mamá, es tu papá y vos también, así se llamaba, en respuesta a una denuncia ridícula que el gobierno de Macri había hecho contra mi madre. Bueno, la verdad que me quedé corta. Era tu papá
eras vos y era tu mamá también, dice en este primer tuit. Bueno, ahí está, este era el título en su momento, ¿no? Ella lo publica, ella sube el título que puso Clarín en ese momento de la acusación que hacían contra su mamá. En una muestra perfecta de la estrategia de persecución contra toda mi familia, mirá cómo titulaba Clarín aquella falsa denuncia, si hasta llegaron a enfermar a mi hija. Pero la familia de Macri, una larga historia de blindaje mediático que continúa hasta hoy, dice Cristina Kirchner, que también ahí suma una captura de pantalla de la noticia que se publica en Ámbito de Gabriel Morini, en este caso, desarrollando la información. ¿Qué pasa? Cuando Gianfranco Macri hace ese blanqueo, que para algunos fue escandaloso, esa es la noticia, ahí está, es la de Ámbito. Gianfranco blanqueó un fideicomiso de la madre de Macri prohibido por la ley. Claro, y alguien preguntaba acá, ¿por qué prohibido por la ley en ese caso? ¿Por qué podía blanquear el hermano y no la madre? Bueno, según el artículo 83 de la ley sancionada, mientras Mauricio Macri era presidente, quedaba expresamente excluidos de los beneficios quienes no podían blanquear, los cónyuges, los padres y los hijos menores que estuvieran emancipados. No decía nada de los hermanos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurría aquí? Gianfranco blanqueó dinero que era suyo, pero también un trust son una asociación de empresas que era de la madre y que luego se las devuelve a la madre, digamos. ¿No? Claro, bueno, hay una denuncia de legisladores oficialistas con respecto a este tema también que la justicia debería investigar, pero me parece que ya hay unas seguidillas de causas en las que la justicia definitivamente está planchada. No sé, pienso en este Panama momento... Papers. Panama Papers, bueno, no hubo resolución con Panamá, ya me perdí, pero estaba pensando en otra muy grave como fue el golpe de Bolivia, que no tiene que ver tanto con lo económico, ¿no? Pero bueno, podríamos enumerar y hacer los negocios, un montón de negocios de los dos lados del mostrador. Para cuidar todo eso está la Corte Suprema de Justicia. Ellos cuidan ese núcleo de Alibaba y los 40 ladrones, que es el macrismo. Y lo curioso, uno mira los medios, ahora lo voy a checar de vuelta, ¿no? Pero mira los medios a los que alude la vicepresidenta, a ver qué tipo de repercusión tienen con esta denuncia tan grave. Es una denuncia muy grave. Están diciendo, el presidente estaba en funciones e hizo una ley a medida del hermano para que pudiera blanquear su plata, para que la pudiera ingresar plata, que nos preguntamos de dónde viene, ¿no? Hace poquito Mauricio Macri dijo que en Argentina nadie gana plata si paga impuestos. Es como una suerte de confesión de parte. Sí. Lo era en ese momento, toma más fuerza ahora. Bueno, esa ley hecha a medida del hermano, y el hermano le hizo la gauchada a la madre también, ¿no? De blanquearle su dinero. Es realmente escandaloso. En otros países, el Panama Papers solamente ameritó renuncias. Acá no pasa nada. Fue tapa el New York Times hace unos días. Un blindaje asombroso que no es solamente mediático, es judicial también. Por eso es tan grave y por eso es una de las grandes materias pendientes que tiene la Argentina, repensar su justicia y también repensar la concentración de medios de comunicación. Bueno, las dos cosas, pero fíjate lo que pasó esta semana, no hace un mes, con la Corte Suprema de Justicia. Cuando uno ve lo que ocurrió con la Corte Suprema de Justicia, donde se votaron a sí mismos de manera ilegal, dos jueces que entraron por la ventana, propuestos por un prófugo que es Pepín. Bueno, si eso es la Corte Suprema, yo digo de injusticia, ¿qué esperás de todo lo que está debajo de eso? Es una pregunta. ¿Qué puede pasar si los dos jueces que son presidente y vicepresidente son los que entraron por la ventana apoyados por un prófugo, que es Pepín, que sigue pasándola bastante bien en Uruguay? Es escandaloso. Es escandaloso y la verdad que... es desesperante porque me parece, nos deja como sociedad sin tener a quien acudir. Me parece que eso es lo más grave. Y la Corte Suprema puede fallar y derogar, como lo hizo, un decreto del Ejecutivo. Por lo tanto, hay que pensar si no es igual un gobierno. Hay tantas preguntas para hacerse, ¿no? Porque yo me preguntaría, hablamos de la familia de Mauricio Macri. La familia de Mauricio Macri creció y se hizo millonaria a la sombra del Estado. Y a la vez embromó al Estado tantas veces como pudo, ¿no? Haciendo negocio de los dos lados, evadiendo, no pagando impuestos. Digo, en algún momento tenemos que replantear qué empresas pueden trabajar con el Estado, qué empresas se benefician del Estado. Yo sé que es muy difícil el planteo que estoy haciendo, ya lo sé. Es muy difícil, pero digo, estamos hablando de lo mismo hace un montón de años. Toda la plata de los Macri le hicieron
primero la dictadura y después siempre con el Estado. La dictadura les estatizó su deuda privada, claro. Les estatizó la deuda privada. A Macri y a muchos más. Sí, no son los únicos. Allí estaba Vicentín también. Allí estaba Vicentín también. Lo increíble es que lo decís, y sin embargo mucha gente cree todavía que fue un gobierno con algo de honestidad. El gobierno de Macri no tuvo nada de honestidad, absolutamente nada. Sí, bueno, sí, lo mismo que el argumento de que porque si tiene mucha plata no van a robar o no van a seguir haciendo negocios con el Estado. ¿Sabes qué pensaba que a mí sí me llamó la atención respecto de esta noticia? Que fue mucho más noticia que lo tuiteara Cristina que la noticia en sí misma. O sea, la noticia en sí misma no existe. Pasó prácticamente desapercibida, solo en ámbito. Solo aparece en la escena pública y en el debate porque aparece Cristina diciendo algo. Esto o lo que diga Cristina, digamos cualquier cosa que Cristina tuitee tiene repercusión. Pero si no lo toma ella, no cobra relevancia. Los medios de comunicación hablan ahora del tuit de Cristina que denuncia blindaje, pero nadie habla del tema de fondo. Claro, tuiteó Cristina. Claro. No importa de qué. Se pierde inclusive dentro de esta manera de informar el contenido de esta denuncia. Me impresiona, me llama mucho la atención. Ya es hora que, como dice Felicitas, el tema de la concentración de los medios es una vergüenza en cualquier parte del mundo. El mundo capitalista no admite la concentración de medios y estamos hablando del mundo capitalista, no estamos hablando de ninguna otra cosa. Esto es grave. Y la otra cosa es que hay que empezar, para mí, a no leer a los mentirosos, no darle difusión a los estafadores. Y en el gremio periodístico abundan, sobre todo, en los medios hegemónicos. Esta es la verdad. Vamos a cambiar de tema. Hay otro tema muy interesante. Hubo una conferencia de prensa hace instantes donde el ministro de Agricultura, flamante ministro de Agricultura, un hombre con mucha trayectoria y experiencia que fue nombrado en el área hace una semana nada más, y ya hoy hizo un anuncio, luego una reunión con los integrantes de la mesa de enlace. Estoy hablando de Julián Domínguez. Compartimos parte de la conferencia y nos quedamos con el tema de la exportación de carne. Una resolución de financiamiento para 32.500 ganaderos que quedaban afuera del financiamiento de tasas preferenciales, que incluía 2.000 tambos y 800 filot. Ese tema a partir del día de mañana está resuelto y van a poder acceder a un crédito preferencial destinado a la ganadería en el Banco Central, que era un reclamo, el primer reclamo que los equipos técnicos de las entidades nos habían planteado. Eso fue acordado, el señor presidente indicó y mañana el Banco Central va a resolverlo. La resolución de la carne con destino a China se resolvió para los reclamos que hicieron las entidades, abrir las exportaciones a partir del día lunes, y resolver los problemas que los señores gobernadores y las entidades nos plantearon, y se resolvió también considerar la situación de frigoríficos que habían hecho nuevas inversiones y no habían podido participar en la distribución de los cupos, y que está avalado, que son 5, si no hay nueva presentación, son 5 o 6, y los señores gobernadores van a elevar a este ministerio para la resolución la respectiva identificación. Bueno, recordemos que las restricciones que hasta hoy rigen o regían son parciales y que lo que se está anunciando justamente es que parte de esas restricciones se levantan. Estamos hablando de la vaca china o la vaca de conserva. Tenemos aquí en el canal a alguien que sabe mucho de esto y la verdad que siempre nos aclara el panorama escucharlo. Voy a saludar a Diego Peretti. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Felicita, un gusto. ¿Cómo andan? Muy bien. Bueno, acláranos de lo que escuchamos, el impacto que puede tomar esta noticia. Impacto te pregunto pensando principalmente en aquel argumento de por qué se empezaron a aplicar las restricciones, que era para tratar de contener el aumento en el mercado interno. De hecho, se dice que por esas restricciones el precio comenzó a bajar.
Efectivamente, todo comenzó porque había un rulo ganadero que se denunció, ustedes acordarán, ahí por el 20 de mayo, 25 de mayo, lo denunció Culfas, que se triangulaba vaca a China vía Punta del Este y que aumentaba artificialmente los precios en la República Argentina y después se reintroducían los dólares en la Argentina vía mercado con liquidación. Eso fue en mayo. En junio, al mes siguiente, la AFIP hizo una inspección en 150 frigoríficos y encontró que había irregularidades de su facturación en el 90% de ellos. ¿Y qué se determinó? Se determinó que había que blanquear ese negocio, legalizarlo, normalizarlo, sacarlo de la clandestinidad y ponerlo las cuentas fiscales en orden. Y por eso se restringió parcialmente la exportación de carne a China. Nunca estuvo cerrada la exportación de carne. Eso fue parte de lo que los medios hegemónicos trataron de encrespar los ánimos aún más en el sector agropecuario para tratar de lesionar las chances electorales del oficialismo. Bueno, nunca estuvieron cerradas las exportaciones. La cuota 481, que es la cuota que es de carne de alta calidad de feedlot que se exporta a Norteamérica y a Europa, estaba abierta. La cuota Hilton, nunca se cumplió tanto la cuota Hilton como ahora. La cuota kosher, que tiene destino de Israel, estaba en 3.700 toneladas al máximo. O sea, lo que había es una restricción de la vaca conserva o de la vaca vieja, la vaca que no sirve para reproducción, que estamos hablando de 170.000 animales sobre un universo de 53 millones de cabezas de ganado. No sé por qué eso. Perdón. No, que no sé por qué te dije Diego, Pedro. Perdóname, Pedro. Pero no, quiero decir, el ministro tiró un dato, y ahí te pregunta Osvaldo, el ministro tiró un dato que me parece muy importante, que es el año 2021 va a ser un año récord en cuanto a exportaciones. ¿Sí, Osvaldo? No, Pedro, perdón, dijiste Punta del Este, que mandaban las vacas a la Mansa, a la Brava. No entiendo ese mecanismo de ir a que pasaran las vacas a Punta del Este. ¿Nos puedes contar? Sí, de acá le facturaron a una empresa que estaba en un country en Punta del Este, y del country en Punta del Este lo mandaban a China. Ese rulo ganadero que descubrió Luciano Sarich, un eficiente funcionario que puso en este gobierno, sacando al anterior que lo había puesto Macri y que inexplicablemente nuestro gobierno lo había dejado durante 14 meses en funciones, ese rulo ganadero le significaba 2 millones de pesos de utilidad adicional que lo ingresaban al mercado ilegal de cambio vía contado con liquidación, vía blue, y ese es el rulo ganadero que subía artificialmente los precios en la República Argentina. Bueno, el gobierno lo que tomó es una decisión de parar y poner en regla fiscalmente eso, Hugo. ¿Y qué pasó? Los medios hegemónicos, en vez de ponerse a favor del Estado para controlar y regular empresas que evaden, salió a defender los evasores y trató de trasladar a la sociedad como que en la República Argentina estaban cerradas las exportaciones de carne. ¿Eso a quién perjudicaba? A los productores agropecuarios. ¿Saben por qué? Porque los frigoríficos iban a comprar al campo a un productor y le decíamos, le tenemos que bajar el precio porque están cerradas las exportaciones. Y era mentira, ellos la estaban juntando con la pala. Entonces, el problema, nosotros lo dijimos muchas veces en esta columna que tenemos todos los miércoles aquí en el canal público, que el problema del sector agropecuario no era un problema gremial, era un problema político partidario, porque el sector agropecuario está pasando uno de sus mejores momentos económicos de los últimos 20 años. Pero a pesar de eso, le hicieron a este gobierno 2 paros y 3 movilizaciones, que en el mejor momento económico. Eso significa que era una cuestión política, no una cuestión gremial, y que estaban jugando a la interna política a favor de Cambiemos. Pedro, tengo 2 preguntas al respecto de lo que decís. Primero, ¿cómo es que en teoría la exportación, sí o no, de una carne que no se consume en Argentina cuida o va a dejar de aumentar el precio de la carne que consumimos nosotros los argentinos? Y por otro lado, si hay alguna de estas medidas que haya anunciado Julián Domínguez para proteger al productor, porque vos bien decís que acá los que se llenan de plata son los frigoríficos. Sí, claro, hay una medida muy importante que es este crédito a 31.200 personas a más baja tasa para proteger a la ganadería, derogando la resolución 718 del Banco Central que impedía el acceso a crédito a una cantidad de productores que tenían existencia previa de mercadería. Eso es una decisión directamente vinculada para mejorar la situación de los productores, que ya venía bien.
que ya venía bien. Esto aclarémoslo bien, porque estamos pasando un buen momento agrícola y ganadero en la República Argentina, tal vez el mejor de las últimas décadas. Y eso no impidió que durante los 18, 16, 17 meses que llevamos de gobierno, le hayan decretado 2 paros y 3 movilizaciones a este gobierno y no le hayan hecho ni siquiera un comunicado de prensa en contra de Macri que restituyó las retenciones y no nos iba tan bien como ahora. Entonces esto es muy importante decirlo, porque acá hay un componente político muy grande y ahí la habilidad de Julián de destrabar esto políticamente y de ahí el detalle nuevo que tiene este momento de la ganadería, que es la incorporación de los gobernadores al debate de la carne. Porque cuando el gobierno toma esta determinación, muchos gobernadores miraron para otro lado, se pusieron del lado de las entidades rurales. Ahora se dieron cuenta que era un error, que había que apoyar al gobierno nacional. No, pero disculpame, los gobernadores es lo que le estaban pidiendo. Ahora aparecen, por supuesto, de acuerdo con esta novedad, pero como vos decís, cuando se tomó la decisión de las restricciones, los gobernadores, ninguno acompañó. Y a mí me genera mucha preocupación esto, porque yo en estos días vi a varios gobernadores, principalmente de las provincias, obviamente más involucradas con este tipo de producción, pidiendo que dejar de lado las restricciones, haciendo de voceros, por supuesto, porque los representantes de la mesa de enlace le llevaban este reclamo. Pero lo que a mí me preocupa es que no veo que se manifieste con la misma importancia, digamos, preocupación con respecto a los precios, porque estamos anunciando una medida que tiene que ver, está bien, con un reclamo del campo, pero yo no escuché, díganme ustedes si estuvo el tema en la conferencia, no escuché nada con respecto a los precios de los alimentos. Y no escuché a los gobernadores tampoco hablar de esto. Claro, ¿el precio de la carne va a seguir bajando o no tiene nada que ver una cosa con la otra? ¿Cómo lo ves vos que dominás el tema? Yo teóricamente creo que esto no tiene que impactar en los precios de las carnes, porque es un animal que nosotros no consumimos. Estamos hablando de un universo que se abre el día lunes, que es la vaca vieja, que son 170.000 animales que quedan todavía de remanente en el campo y que no tienen que impactar en el precio doméstico. Ahora, cuidado que acá hay un monopolio que controla el comercio de la carne. Ahí está. Cuidado, porque acá al gobierno lo vinieron durmiendo durante mucho tiempo. Porque yo les voy a decir una cosa que es un dato inobjetable de la realidad y que tiene que ver con la cuestión electoral. En los últimos 2 años, las jubilaciones aumentaron un 100%, el salario mínimo vital y móvil un 99%. Y el precio del aceite aumentó un 240%, el precio del arroz un 220% y el precio de la carne un 170, un 180% de acuerdo al corte. Digo, acá hay que tener los ojos muy bien puestos en el consumo y hacer un monitoreo constante de este tema de los precios, porque el mercado de alimentos en la República Argentina es un mercado dominado por los monopolios, que son los que terminan fijando el precio, y hay una puja distributiva ahí muy grande, y son los que le quitan poder de compra al salario y que empobrecen el nivel de vida de nuestra gente. Monitoreo solo no alcanza, me parece, Pedro, a esta altura. No me parece que hay que tomar decisiones mucho más fuertes con respecto al tema de los precios. Teóricamente nosotros tenemos que tratar de ir a una nueva producción de alimentos. Claro. Pero eso no se hace en un Zoom o dictando una ley. Eso hay que tomar una serie de medidas y determinaciones y tiene que ser a partir de un acuerdo político que tiene que tener la sociedad argentina muy profundo y mucho compromiso en torno a que necesitamos un consumo de cercanía, un consumo de alimentos sanos, un consumo sin monopolio, con productores de rostro humano. Y bueno, eso evidentemente acá no está en el debate, porque acá lo que había que salir, había una presión muy grande sobre el gobierno y que por suerte Julián la pudo destrabar políticamente. Y que bueno, a partir de ahora hay que un escenario nuevo y hay que dar un debate con los mismos de siempre. Pedro, porque no termina acá, Dale. No termina acá. Esto empieza acá, pero no termina. Claro. Pedro, gracias, te saludamos. No, gracias a ustedes y salud y cosecha para todos y todas. Gracias. Pedro Peretti, siempre es muy claro escucharlo a Pedro porque conoce y mucho del sector. Bueno, vamos a ver qué impacto tiene esta medida. Vamos a ver también qué otras medidas se anuncian en la semana, ¿no? Porque en algún momento seguramente ayer hubo una reunión de los representantes de los supermercados con la secretaria de Comercio Interior. ¿Se va a tomar alguna medida con respecto a los precios? No, hoy el tema no estuvo en la conferencia, por lo pronto, ¿no? Charlas hubo muchas. Sí. Hay que tomar determinaciones fuertes
Además de la charla primera, ¿no es cierto? Es Pero urgente. Si no llega al bolsillo de la gente, estamos en problemas de nuevo. Lo que dijo del aumento del arroz, del aumento de los alimentos. Claro. Casi incontrolable. Por momentos parece incontrolable lo que pasa en el rubro más sensible. No hay un rubro más sensible que el de los alimentos, no existe. Claro, sí, y hay proyectos como por ejemplo la ley de góndola que tendría que estar en vigencia, ya, desde hace mucho tiempo debería estar en vigencia. Nos vamos, gracias Carmen por estar aquí, gracias Osvaldo, ya se van a quejar porque les parece que se fue rápido todo. Bueno, en fin, mañana nos encontramos nuevamente aquí, 19 horas con Televisión Pública Noticias, 20:30 con cierre de edición.